martes 4 de julio del año 2023. Estamos recordando un profundo cariño a Hanse Marín Ospino Peroso, mi querido ministro del Señor J. Elías Salas, en la ciudad de Cartagena. Hanse está en la ciudad de Santa Marta. Quisiéramos saludarlos a todos, porque a todos los tenemos en el corazón. Mi hermano Jorge Olivera, lluvias de bendiciones. Ramiro Olivera, mi amigo, Cartagena de muchos años, toda una vida. Y hoy quiero compartir con ustedes, no sin antes agradecerle a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Le agradezco al Señor y doy gracias a Dios por la vida de cada uno, por el ministerio de ustedes y por los propósitos y los planes. Hoy quiero hablar sobre la importancia y la necesidad, porque todos estos hermanos que estoy saludando y cualquier cantidad de hermanos, amigos, ministros, que enseñamos la palabra del Señor, que son predicadores de la palabra del Señor, que son maestros de la palabra del Señor. Porque por lo menos mi hermano Ramiro Olivera me enseñó, yo aprendí cuando yo estaba recién convertidito. Y él ya era un maestro allí, junto con Eliezer Olivera y junto con todo este grupo de personas que ya conocemos. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 7, dice el Señor, se dirige el Señor a Israel y les dice: hijos de Jacob, desde los días de vuestros padres, ustedes se han apartado de mis leyes. A mí me llama la atención, mi hermano J. Elías Salas, me llama la atención esta expresión que el Señor se dirige a Israel y les dice que ellos se habían apartado de las leyes de Dios desde hace mucho tiempo. Pero fíjense que hay algo que es muy importante, y es que ellos no dejaban de celebrarle al Señor las ceremonias, los cultos. Cuando Malaquías escribe, el pueblo practicaba todos los servicios ceremoniales de Dios. Fíjense que en el capítulo 1 dice que ellos ofrecían lo del rebaño. Ellos estaban dentro de la iglesia, pero estaban apartados de las leyes de Dios. A mí me llama la atención Hanse Marín Ospino. Me llama la atención, mi hermano, quiero que me prestes atención, de que una persona puede estar entonces dentro de la iglesia adorando a Dios. Una persona puede estar dentro de la iglesia cantándole a Dios y estar lejos de las leyes de Dios. Parece que la iglesia cristiana, me da la impresión que nos hemos circunscrito solamente a una fe de labios, de confesional. Confesamos que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesús nació en Belén, murió en una cruz, pero pasamos por alto la otra parte, y es que la fe sin obra es completamente muerta. Lo dice Santiago 2:20. Ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, Jorge Olivera, estoy mirando de que cuando nosotros tomamos las promesas de la palabra de Dios y las declaramos y las soltamos,
estamos activando una palabra profética a favor de nosotros. Pero para que esa palabra profética pueda surtir efecto, nosotros debemos de estar caminando en las leyes de Dios. Ahora, quizás alguien me diga, hermano, pero recuerde que no es por obras. Es verdad, el cristiano no es salvo por obra. Exclusivamente, dice Efesios 2:8, que es por la gracia del Señor. Pero la gracia, dice el libro de Tito, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. O sea, que la gracia tiene una enseñanza, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justo y piadosamente. O sea, que yo no puedo decir que yo soy salvo por gracia, pero en mí no están las señales de la salvación, los frutos. O sea, que no basta con declarar, sino que tenemos que complementar esa declaración con nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestras obras. ¿Cuáles obras, hermano? La de Efesios 2:10. Recuerda que en el versículo 9 dice que no es por obra, pero en el versículo 10 dice que el Señor preparó de antemano las obras. Son las obras del cristiano, que es lo que nos identifican como cristianos. Vamos a mirar un poquito, que entonces, retomando el tema, dice, vuélvanse a mí, porque hijos de Jacob, porque el Señor le dice a Israel quiere decir uno que gobierna con Dios, y Jacob quiere decir engañador. El Señor no le dice a ellos Israel, sino hijos de Jacob, porque ellos no estaban practicando las leyes divinas, que no son una, ni dos, ni tres. Las leyes debemos estar pensando, los que enseñamos, hermano Jorge Olivera, usted que es un maestro y está enseñando, igual que mi hermano Hanse Marín Ospino, que estamos enseñando, J. Elías, Ramiro y todos mis hermanos pastores que están enseñando, tenemos que mirar que la iglesia debe ser enseñada en andar en los caminos de Dios. Solamente el mensaje que hoy en día nosotros como iglesia nos hemos dedicado, es un mensaje de arrepentimiento, que la iglesia tiene que arrepentirse, que la iglesia tiene que ayunar, que la iglesia tiene que buscar ese fuego, que la iglesia tiene que evangelizar, que la iglesia tiene... Pero eso no es nada, eso no es todo el evangelio. Ese no es todo el consejo de Dios, es lo que quiero decir. Pensemos en las leyes del reino de Dios. Las leyes, porque una persona acepta a Jesús, lo recibe como su Salvador, se arrepiente, es salva, claro que salva. Pero entonces llega a la iglesia de mi hermano Jorge Olivera, o llega a la iglesia de mi hermano Elías, pero al no aprender los principios del reino, él continúa practicando los principios de las tinieblas. Entonces vive en el reino de los cielos de acuerdo a los principios del reino de las tinieblas, porque él no ha sido enseñado. Por decir algo, paga diario, que es uno de los amalecitas de este tiempo, que preparado por Satanás para mantener en la ruina. Entonces vemos al pastor
agarrando el pagadiario, al creyente, al otro, porque él está viviendo en el reino de los cielos, pero practicando los principios del reino de las tinieblas. Debe darse cuenta, por ejemplo, que la persona empieza a asistir y no le interesa que Roque no llegó, que Camila no está, no le interesa que Gemi no está, que el otro no está, porque sálvese quien pueda, porque no se le ha enseñado los principios del reino de los cielos. Y uno de los tantos principios que a mí me gustaría compartir con ustedes, uno de esos principios es el principio del amor. Si la persona llega y se da cuenta que Roque no está, oye, yo voy a ir donde Roque, yo no he ido. ¿Por qué? Porque la pregunta número uno que el Señor le hace al que dice que es cristiano hoy es: ¿dónde está tu hermano? Entonces nos damos cuenta que desaparece aquel, desaparece aquella, desaparece el hermanito, desaparece y nadie desapareció, empezando muchas veces, hago la salvedad, por los mismos pastores que no nos interesamos en decir: pila, vamos, yo personalmente voy a ir donde Caprina, a hablar con Caprina, por decir algo. ¿Por qué? Porque ese es uno de los principios del reino de los cielos. Entonces no se trata solo de cantar bonito, no se trata solo de tener vigilias, hacer ayunos, hacer campañas, sino empezar a practicar el amor. Hay personas en nuestras congregaciones donde nosotros tenemos que llevar las sillas para cuando lleguemos donde ellas, sentarnos en esa silla, porque ellos no tienen donde sentarse. Personas que nosotros llegamos y miramos: ay, ¿cómo está ese fogón? Desde ayer, hermano. Desde ayer, hermano. Allí es donde necesitamos la bolsita de arroz, la botella de aceite, la cajita de fósforo, porque son principios que hoy en día no estamos practicando, porque nos hemos elitizado, hemos caído en el elitismo, hemos caído en un evangelio que no es el evangelio del reino, sino el evangelio de los santos evangélicos. Sálvese quien pueda. Pero uno de los principios del reino de los cielos, entonces, es mirar la pregunta que el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Ya Abel había matado al hermano. Y a mí qué me importa, ¿acaso yo soy guarda de él? Entonces, amado, es tan importante mirar que el cristianismo, la iglesia, no es un negocio. Aquí no se trata de un negocio. Aquí se trata es de pensar nosotros que Dios nos ha colocado una responsabilidad. Y es la responsabilidad de mirar los unos por los otros. ¿En qué nos podemos colaborar? ¿En qué nos podemos ayudar? Impresionante. Tenemos que volvernos. Entonces el Señor le dice a Israel: hijos de Jacob, porque ellos estaban alejados y de los días de vuestros padres, ustedes se han alejado de mis leyes. Y la ley número 1 del Señor es la que dice Juan capítulo 16, si mi mente no me traiciona: en esto conocerán todos, en que ustedes son mis discípulos, si ustedes tienen amor los unos por los otros. Cuando llegamos a una casa, lo primero que yo hago es mirar el fogón. Estamos entre gente pobre. Estamos entre gente, no digo humilde, porque la humildad no está relacionada con la pobreza ni la ruina. La humildad es una virtud divina, celestial, que nos la imparte Jesús en la medida en que uno va reconociendo cuán altanero y cuán grosero y cuán mentirosos somos.
Realmente que vamos renunciando y vamos renunciando y vamos proponiendo, Dios mío, no voy a hacer más eso. Dios nos va dando más, nos va dando de Él. Entonces nada tiene que ver la humildad con la pobreza. Amado, las leyes, vamos a pensar en las leyes del Señor, que en este tiempo en el cual el reino de los cielos está siendo establecido en nuestros corazones, no las predicamos, ni siquiera las sabemos. Me decía un hermano que él no murió. Él no murió porque él está vivo en mi corazón. Estudió con la escuela en la cual el Señor nos ha colocado y bueno, le tocó partir, llegó el momento, pero él no ha muerto. Pero hermano, pero ¿cómo así? Dice que le tocó partir y él no ha muerto. Él no ha muerto porque primero, Dios no es Dios de muertos sino de vivos, porque para Dios todos vivimos. Y segundo, Él está vivo en mi corazón, tanto que lo estoy ahorita recordando. Cuando estábamos enseñando sobre las leyes del reino, hermano Santiago de Jesús Díaz Gil, hermanito bello, cuando estábamos enseñando, hermano Santiago de Jesús Díaz Gil, sobre las leyes del reino, sobre la ley del préstamo, cómo el préstamo en el reino de las tinieblas tiene una forma y una esencia, mientras que en el reino de los cielos tiene otra forma y tiene otra esencia, significado completamente distinto. Cuando terminamos de explicar, él dice, hermano Próspero, si yo hubiera conocido, yo hubiera estado en la escuela, yo hubiera hecho esta escuela unos años atrás, a mí no me roba fulano los 8 millones de pesos que me robó. Porque yo en vez de soltar los 8 millones, yo le hubiera puesto 500,000 pesos. Toma, hermano, ¿verdad? Esto es lo que yo para que usted solucione. Porque las leyes del reino de los cielos son distintas al reino de las tinieblas. En las tinieblas el hombre presta y está pendiente. Oye, fulano, el 15 me vas a pagar. Y si es a rédito, acuérdate que es rédito. Oye, fulano, acuérdate que el 15 ya vamos a 18. Esa es la forma y la esencia del préstamo en el reino de las tinieblas, por decir algo, es el interés. Mientras que en el reino de los cielos, la palabra de Dios dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, cuando tú prestes algo, no esperes recibir otro tanto. No esperes que te lo devuelvan. Si te lo devuelven, ok, pero ya tú sabes que lo que tú prestas no es para que te lo den más. Es decir, que el préstamo en el reino de los cielos es regalado. Mientras que el préstamo en el reino de las tinieblas es por interés. Las leyes del reino de los cielos, el reino de Dios, el cual es establecido mediante la predicación del evangelio eterno. Ese que un día un ángel en el cielo aparecerá y a gran voz los hombres oirán predicar el evangelio, el mensaje del evangelio eterno. Nosotros como iglesia ya estaremos en el cielo con el Señor. Bendigo tu vida. Doy gracias al Señor por ti. Acuérdate que Dios está contigo como poderoso gigante. Gracias por orar por este programa. Gracias por compartir el programa. Y gracias sobre todo, seguir el ejemplo de mi amigo Hanse Ospino, que hace los comentarios, igual que Jotelía, con el propósito de glorificar el nombre del Señor. Lluvias de bendiciones. El Señor derrama lluvias de bendiciones sobre tu vida.